por concederme esta entrevista. Juan, encantado de estar contigo acá en la linda ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y siempre con los amigos que nos atienden a cuerpo de rey. Muchas gracias. La historia te dio la razón porque tú te opusiste a malos manejos del presidente Ollanta Humala, a la ex primera dama, hoy prófuga de la justicia peruana, o algunos dirían asilada en Brasil. Incluso te hicieron una campaña en contra, te querían hacer presentar como un hombre corrupto, y el tiempo te dio la razón y ellos demostraron estar involucrados en hechos de corrupción. ¿Qué nos puedes decir? ¿Fue un karma? Sí, es un karma, el karma existe, Juan. Yo alguna vez le respondí a Nadine, si es tan difícil ponerse a derecho, ¿no? ¿Y por qué no enfrenta la justicia del Perú y por qué se fuga, ¿no? Sobre todo con tretas, ¿no? Con el actual presidente y también en su momento presidente de Brasil, el Lula da Silva, ¿no? Una persona que estuvo también como ella y como Ollanta involucrados en corrupción. Todos ellos han estado incluso presos, ¿no? Lula, Ollanta, Nadine Heredia. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Y bueno, por esas cosas de la justicia, algunos salieron en libertad y como Lula regresó a la presidencia de Brasil de manera increíble, insólita. Pero bueno, Lula, su compinche, el cómplice de las empresas brasileñas, el líder del Foro de Sao Paulo, etcétera, es el día de hoy el que le ha dado un asilo absolutamente ilegal, ilegítimo a Nadine Heredia, ¿no? Porque lo único que están haciendo es proteger a una corrupta, a una persona que además ya no se sospecha, ya está condenada a 15 años de prisión, al igual que su marido que está preso. Entonces, fingir de que es un asilo humanitario, fingir de que está mal de la cervical cuando hace pocos días se la vio comprando en uno de los mejores malls de Sao Paulo en Brasil, en las mejores Algunos tiendas. quieren equiparar al caso con Lilia Paredes de Castillo, pero la señora Paredes no estuvo involucrada en ningún hecho con la justicia. Bueno, el problema de Lilia es el marido, ¿no? Pedro Castillo, que fue el presidente más ignorante que ha tenido el país, que lo estaba llevando al abismo, ¿no? Pero claro, lo que tú dices es verdad, legalmente ella recién está siendo investigada, ¿no? Y básicamente el problema era con el esposo que dio un golpe de Estado y está preso y seguramente será condenado. En el caso de Nadine, ya tiene una condena después de 7, 8 años de investigación de la Fiscalía y proceso judicial en los tribunales peruanos. O sea, ya se ha certificado uno de los 3 grandes casos de corrupción de la pareja Heredia con Ollanta Humala, porque hay otros casos que también están procesándose que son tan, o diría yo, más fuertes que el caso del aporte en campañas, el aporte o el financiamiento de campañas ilegal, que es, por ejemplo, el Gasoducto Sur y también, como no, el tema del Club de la Construcción, que son casos sólidos y que merecen hasta más pena de la que tienen el día de hoy de 15 años y que también van a ser condenados. Disculpa, incluso lo están investigando al cuñado de Humala, el hermano de Nadine. Y no, el hermano de Humala, Ilan Heredia, está también condenado a 12 años y está fugado. O sea, de los Heredia hay 2 prófugos. Nadine Heredia, que tiene asilo político, es una fuga técnica en Brasil, en Sao Paulo, y Ilan Heredia, que le leyeron la sentencia de manera virtual, 12 años de pena privativa de libertad por corrupción, porque él era el cajero del partido, el cajero de su hermana, el cajero de su cuñado Ollanta, y se fugó. O sea, está requisitoriado por la justicia, Juan. ¿Pueden caer algunos más? Bueno, está su mejor amiga, la que le extendía tarjetas adicionales de crédito a Nadine para que se comprara los mejores vestidos en Venecia, los encajes venecianos, los chocolates Godiva, joyas, etcétera, hasta por más de $40,000. Está la madre como cómplice, que le han dado una pena condicional a 5 años. Y en fin, una serie de personajes en el entorno de Ollanta Humala. Pero después, cuando vengan los procesos de Club de la Construcción por una serie de obras ilegales, donde hubo enriquecimiento ilícito por parte de todos ellos, y el caso Gasoducto Sur, que fue un tema escandaloso en el Perú, es evidente que no solamente van a ser condenados nuevamente Ollanta y Nadine, sino que además ministros, gente cercana, empresarios, la gente de Odebrecht, que ha señalado perfectamente en testimoniales, colaboraciones eficaces, agendas, cómo se libró estos negociados ilícitos de lavado de activos en casos flagrantes como el Gasoducto Sur o el Club de la Construcción, en la cual se jugaban con varios gobernadores en diferentes partes del país. Omar, yo en esa época viví en el Perú
viví 4 años y tú bien lo sabes. Se hablaba mucho de Alexis Humala y los viajes a Rusia cuando Humala era presidente electo. En este caso, ¿qué se sabe de este hombre? Porque ya no se habla más. Mira, el caso de él parece que se supo poner a buen recaudo. Al final de cuentas, la está librando. Acordémonos que otro de los hermanísimos de Ollanta Humala, Alexis, como tú bien dices, que era el engreído, se fue con el actual defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, y se fueron por orden de Ollanta Humala. Antes que jurara la presidencia, Ollanta era electo, faltaban 15 o 20 días para que jurara el cargo de presidente de la República. Se fueron a Moscú y se entrevistaron en Rusia con el ministro de Defensa ruso. Supuestamente decían que la esposa era rusa, que él vivió en Rusia, no, que podía acercar inversiones. No, mentira. Quisieron hacer un negociado, según lo que tengo entendido yo, en tema de pesca y en temas de armas. Porque si no, ¿por qué tendrías que hablar con el ministro de Defensa de Rusia? Y lo sorprendieron en vivo e indirecto, porque ya en esa época, 2011, había tecnología y la información era globalizada y salió en los medios de comunicación. ¿El peruano es de corta memoria? Porque parece que se olvidan de estos hechos. El peruano es, no todos, pero la mayoría, no solo es de corta memoria, sino del perdón, ¿no? Ya pasó, sigamos adelante, ¿no? No solamente en el Perú, sino también en gran parte de Sudamérica, ¿no? Por lo menos en el Perú, hay que decirlo, hay que reconocer que la justicia ha castigado a muchos expresidentes, ¿no? Lamentablemente hay una cárcel exclusiva para expresidentes de la República, que es el Diroes en Barbadillo, que es la cárcel donde son pequeños departamentitos, que está cercado por la policía y unos jardines, donde debutó Fujimori ahí como preso durante 15 años, luego estuvo por poco tiempo Kuczynski, estuvo Ollanta, está Castillo, está Toledo, y hoy día está Ollanta nuevamente, Castillo y Toledo. ¿Y piensas que va a haber un cuartito para Vizcarra? Mira, ojalá, porque el expresidente Vizcarra no solamente le robó al país cuando fue gobernador, cuando fue vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, sino que también en la época que fue presidente de la República. Pero lo peor que tuvo Vizcarra no solo fue el tema de la corrupción, que hay bastante decir, grave, sino el tema, desde mi punto de vista, del genocidio contra miles de personas en la época de la pandemia. O sea, mientras se morían decenas de miles de peruanos, como moscas, él se vacunaba con su familia, con sus ministros, con empresas chinas, y en ese momento él negociaba con las vacunas, con las empresas chinas, con las pruebas rápidas, cuando se le decía que las pruebas rápidas no servían y que daban recién el resultado final o verdadero en la segunda semana o en el 12º día, pero los primeros días lo que había eran falsos negativos y contagiaba y se moría gente. Él seguía para adelante porque ya había negociado con las empresas chinas las pruebas rápidas y no las moleculares, que eran las que servían. Pero también se negó, y esto es algo insólito, a que las empresas mineras que querían donar plantas de oxígeno, se cerraron las puertas contra las compañías mineras y no se aceptó la donación de las compañías mineras de plantas de oxígeno cuando la gente se estaba muriendo justamente por falta de oxígeno. Así que hubo una corrupción, querido Juan, a gran escala, y hizo esconder la cantidad de muertos en esa época, porque justamente tenía una política nociva en el que no le interesaba que la gente muera, porque él estaba haciendo negocio con las empresas chinas, y eso está acreditado. Entonces, desde mi punto de vista, el Congreso no solamente ya tiene el tema de la acusación por corrupción, sino debería denunciarlo por genocidio. Es un tipo... O los deudos de los muertos lo tendrían que denunciar. Lo que ha hecho Vizcarra tiene una gravedad, una perversidad atroz. El tipo aparte es un mitómano consuetudinario, tiene tal frescura que ha querido formar un partido, a pesar de estar inhabilitado. Mira, cuando yo fui congresista la segunda vez, entre el 2020 y 2021, nosotros primero lo vacamos por corrupto, el 9 de noviembre de 2020, y luego lo inhabilitamos en marzo del 2021 porque se descubrió de que se había inoculado, se había vacunado a escondidas, mientras la gente se moría.
Y no solamente se vacunó él, se vacunó su hermano, su chofer, su esposa, sus hijos y parte de su gabinete ministerial que también fue sancionado. Entonces, él está inhabilitado a 10 años para no postular a cargo público alguno, Juan. Y él aún así forma su partido político, miente a la prensa, hace TikToks bastante burlescos. La verdad que es un insulto a la inteligencia, ¿no? La última pregunta, porque lamentablemente se meten a todos en la misma bolsa, como si los gobernantes peruanos fuesen todos corruptos o sinvergüenza. Hubo un hombre muy digno, gobernó muy pocos días, tuvo una persecución judicial, mediática y política atroz. Me estoy refiriendo a Manuel Merino. ¿Qué nos puede decir de este honorable hombre? Mira, yo lo conozco a Manuel porque he sido congresista con él en 2 oportunidades, del 2011 al 2016, y justamente el 2020 al 21, en el que él asume la presidencia luego de vacarlo a Vizcarra, porque era lo que tocaba, era constitucionalmente era la sucesión que tocaba. Entonces, cuando se vaca a Vizcarra, mucha gente no lo sabe, él era el presidente del Congreso de la República, y él no votó incluso por un tema de ética. Y lo que correspondía era que el presidente del Congreso, faltaban 8 o 9 meses para que acabe la gestión, asuma la presidencia de la República esos 8 o 9 meses por encargatura. Como de hecho pasó con Sagasti, fue electo presidente del Congreso y encargado de la presidencia. Y claro, lo que sucedió fue que los poderes fácticos en ese momento, muchos medios de comunicación, sobre todo concentrados, boicotearon desde el minuto 1 la presidencia interina o por encargatura de Manuel Merino. Disculpe, incluso en las marchas estaba el hoy reo Ollantumala. No, y además estaban prohibidas, porque acuérdate que era en pleno COVID, pero los medios de comunicación que recibían apoyo económico de Vizcarra por la torta publicitaria estatal y también por el programa económico de Reactiva. La famosa mermelada, como dice. La mermelada económica. Muchos medios de comunicación pensaban de que con el nuevo presidente Merino eso no iba a existir. Entonces lo boicotearon y sacaron a muchos jóvenes equivocados a las calles. Incluso jurídicamente lo calumniaron al decirle asesino. Y él perdóname, él no mató a nadie. Bueno, probablemente haya habido algunos excesos producto de la confusión y el fuego cruzado que hubo en ese momento. Pero él no mató a nadie, él es una persona decente, yo lo conozco a Manuel. Y en 5 días lo hicieron pólvora y lo hicieron renunciar para que entre Sagasti, que era muy cercano en ese momento a este perverso hombre llamado Vizcarra.